Hola, estimados amigos. Vamos a revisar un nuevo módulo de este cursillo online acerca de introducción a la bolsa de valores. En este caso, el módulo 3 trata del tema de las sociedades anónimas, sus acciones y la forma en que éstas son transadas en el mercado de renta variable en la bolsa de valores. Nuevamente los invito entonces a que estudiemos juntos el tema este que es de gran importancia para quienes están interesados en el funcionamiento de los mercados de capitales. Como de costumbre, para fines de resguardar la propiedad intelectual, hemos inscrito este video, pero está a entera disposición del uso de nuestros alumnos. En primer lugar, para generar, digamos, un contexto en el cual suceden estas transacciones, vamos a repasar algunos aspectos legales y conceptos relativos a las sociedades anónimas y la emisión de acciones. En primer lugar, la ley 18046, conocida también como la ley de sociedades anónimas, define a estas entidades de la manera siguiente. Señala que una sociedad anónima es una persona jurídica que está formada por la reunión de un fondo común. Se juntan accionistas para formar este fondo que va a nutrir de capital propio, de recursos propios a esta empresa naciente. Por lo tanto, ¿verdad? Este fondo común está suministrado por accionistas que van a ser responsables solamente hasta el aporte que han hecho a la sociedad. Y van a elegir para que sea administrada esta entidad a un directorio que va a estar integrada por un cierto número de miembros que son también revocables en la medida que así lo decidan los accionistas. El hecho de poseer acciones es lo que determina el vínculo de cada persona, de cada inversionista con la empresa. Las acciones le otorgan ciertos derechos a los accionistas, que los podemos dividir en derechos patrimoniales o derechos económicos y derechos políticos. Los primeros entendemos que son aquellos derechos que permiten a los accionistas a participar de las ganancias de la sociedad anónima, en la medida que ésta tenga beneficios y decida repartirlos en forma de dividendos. También implican el derecho a participar del patrimonio en el caso de la liquidación de la sociedad, una vez que sean resueltos todas las deudas que la empresa tenía con sus acreedores. Y también, en la medida que la sociedad anónima pueda decidir un aumento de capital, con lo cual estaría lanzando un nuevo paquete de acciones al mercado, los accionistas actualmente existentes tienen un derecho preferente de suscripción de estas nuevas acciones en la ampliación del capital, fundamentalmente para evitar la dilución del control de la empresa y también la dilución de las utilidades. Los derechos políticos de los accionistas se refieren fundamentalmente a el derecho a asistir y a votar en la Junta General de Accionistas, la cual es el órgano principal de gobierno de la sociedad anónima. En esa junta los accionistas toman acuerdos acerca de las materias que la ley y los estatutos sociales determinen y luego elegido el directorio son los miembros de este directorio quienes toman a su cargo la administración de la empresa. Las sociedades anónimas pueden ser cerradas o abiertas. En nuestro caso vamos a estar pendientes de qué sucede con las sociedades anónimas abiertas, ya que son ellas las que hacen una oferta pública de acciones en algún mercado de valores. La ley exige que al menos estas sociedades para abrirse deben tener un mínimo de 500 o más accionistas y al menos el 10% de su capital debería pertenecer a un mínimo de 100 accionistas con el fin de asegurar un mínimo en la distribución de la propiedad de la empresa. El capital social lo define el título tercero de la ley de las sociedades anónimas, diciendo que ese capital social es el elemento necesario para que exista la sociedad, siendo el resultado de este capital de lo que los socios han colocado en común para formar este fondo. Desde un punto de vista contable, el capital es un pasivo, pero es no exigible. Vale decir, la sociedad se lo adeuda a sus accionistas, pero estos no pueden pedir, ¿no es cierto?, la restitución del capital, salvo que haya una liquidación de la empresa. Y si desean no seguir como accionistas de la compañía, lo que tienen que hacer es acudir al mercado de valores, que en su calidad de mercado secundario les permitirá liquidar esta propiedad vendiéndola a otra persona que pueda interesarse en la compra de estas acciones.
El capital debe estar fijado de una manera totalmente precisa en los estatutos de la compañía y solamente va a poder ser aumentado a través del tiempo o disminuido si se reforman estos estatutos y eso a partir de una decisión de la Junta General de Accionistas. La ley no señala cuánto es el monto del capital mínimo para poder constituir una sociedad anónima, sea que ésta esté abierta o cerrada. Cuando hablamos de capital podemos encontrar acá tres acepciones del término. Una primera es la de capital autorizado o también como se le denomina capital nominal, que corresponde a aquel que se establece en el contrato y en el acto constitutivo de la sociedad y que luego puede ser reformado, como decíamos, a voluntad de la Junta General de Accionistas. La segunda conceptualización de capital es el del capital suscrito, que corresponde a aquel que los accionistas se han comprometido a integrar. Y por último, el capital pagado o integrado es el que efectivamente los accionistas ya han pagado a la sociedad. Las acciones nacen justamente de la división de ese capital social. Señala el artículo 11 de la Ley de Sociedades Anónimas que el capital se divide en acciones de igual valor. Estas acciones representan títulos financieros, activos financieros, que en el caso de que sean abiertas las sociedades anónimas, van a ser transadas entonces en la bolsa en la cual se encuentren inscritas. Las acciones son títulos nominativos, vale decir, existe una identificación de los propietarios de ellas. Por ejemplo, en la lámina estamos mostrando el caso de una de las empresas que cotiza en el mercado de valores chileno, concretamente la Bolsa de Comercio de Santiago, la empresa Camanchaca. La estructura de propiedad, según lo que reza en la memoria anual de diciembre del 2017, es la que se presenta en esta lámina, en la cual existe un conjunto de accionistas que son los llamados accionistas mayoritarios, que en este caso representan el 96.45% del total de capital, y luego un conjunto muy diverso de accionistas minoritarios que representan el 3.55%. Dentro de los eh, accionistas que fundamentalmente corresponden a los controladores, se destaca el Fondo de Inversión Local, Moneda Asset Management, que al tercer trimestre del 2018 ha estado marcando una preferencia muy nítida por las acciones de esta compañía. Otro ejemplo es el de otra sociedad anónima que también cotiza en Santiago, se trata del caso de Hortifruti. Nuevamente la estructura de propiedad, según lo que indica la memoria anual del 2017, está bastante concentrada. Como podemos ver en este caso, ¿verdad? Los accionistas mayoritarios corresponden a una familia, a la familia Moller, que controla el 27% de la empresa, y el 15% en segundo lugar, el 15,8% en segundo lugar, corresponde a un fondo de inversión, Investment Fund, ¿no? En el tercer trimestre del 2018, los fondos de inversión locales adquirieron 48 mil millones en títulos con un 41% que fueron destinados a esta firma productora y exportadora de berries. El valor de las acciones. Aquí nuevamente encontramos distintas acepciones del término. En primer lugar podemos hablar de valor nominal, que es aquella parte del capital social que corresponde a cada una de ellas. Como decíamos, el capital se entiende dividido en un cierto número de acciones de igual valor. Ese igual valor es el valor nominal. Un segundo concepto de valor es el valor de la emisión, que es aquel por el cual la sociedad emite las acciones y las lanza al mercado. Normalmente el valor de emisión suele ser mayor que el valor nominal y la diferencia es lo que se denomina la prima de emisión. Y por último, en tercer lugar, nos encontramos con el concepto del valor de cotización, que es el precio que tiene la acción en el mercado secundario. Se señala que este valor de cotización puede ser mayor que el valor nominal, caso en el cual se indica que la acción está cotizando por sobre el valor par. Si son iguales, se dice que estas acciones cotizan a la par, y si el valor de cotización es menor al valor nominal, entonces se señala que las acciones están cotizando bajo la par.
Las acciones forman parte de un mercado que llamamos de renta variable, por lo cual son intrínsecamente títulos financieros que tienen riesgo. Hay una variabilidad permanente de su valorización en bolsa. Por lo tanto, los accionistas tienen que estar conscientes que están aportando fondos, sus fondos, a riesgo. Esto significa que no tienen garantizada una rentabilidad, van a participar de las utilidades de la compañía y tanto mejor si esas utilidades son mayores, pero también puede ser que las utilidades sean nulas e incluso, por supuesto, que pudiera haber pérdidas. En el caso de liquidación de la firma, los accionistas son los últimos en recuperar el aporte, por lo cual se dice que tienen sobre esos capitales que entregaron derechos residuales. Los precios de las acciones son volátiles, fluctúan permanentemente en la bolsa. Son esencialmente variables. Esta variabilidad de los precios puede ser debida a distintas circunstancias. Destacamos aquí tres de las posibilidades principales. Primero, evidentemente, la volatilidad puede provenir del comportamiento de los negocios de la compañía. Cuáles son los resultados que esta empresa va teniendo a través del tiempo van a ser reflejados seguramente en la valorización en bolsa de sus acciones. Lo segundo también puede corresponder a algunos sucesos que ocurren en el sector industrial en el cual se encuentra la empresa o en la economía nacional, y en este momento de globalización económica también los precios pueden estar sujetos a los efectos de vaivenes en los mercados internacionales. Inclusive también puede haber una subjetividad de los inversionistas que impacte debido a ciertas obras y reacciones frente a hechos esenciales que impacte, digo, sobre el valor de las acciones. A título de ejemplo, vamos a revisar algunos casos de extrema volatilidad que se han dado en los mercados nacionales y mundiales. Un primer ejemplo que ocurre en el mes de octubre del año 98 es lo que se ha dado en llamar el caso del Black Monday. El 19 de octubre de aquel año el mercado de Nueva York colapsó. El principal de sus índices, el Dow Jones, cayó sorpresivamente en un 22,6%, lo cual significó una pérdida porcentual histórica. Inclusive fue más grande que la caída del mercado de valores en el año 29, que fue la que dio inicio a la Gran Depresión norteamericana. ¿Qué fue lo culpable de esto? Se discute, pero hay una cierta opinión mayoritaria que esto correspondió al impacto de una serie de acontecimientos que estaban ocurriendo en aquel entonces. En primer lugar, habían ido creciendo las hostilidades en el Golfo Pérsico. Había temor en que las tasas de interés fueran cada vez más altas. Llevaba la bolsa de Nueva York un mercado en alza durante 5 periodos consecutivos, durante 5 años consecutivos, sin ninguna corrección significativa, y además se había hecho ya absolutamente mayoritario la transacción por vía computarizada de las acciones, lo cual podía acelerar los movimientos que ocurren en los mercados. La mezcla de todos estos sucesos generó finalmente un pánico que comenzó en los mercados asiáticos y se trasladó prontamente a Nueva York, y fue uno de los peores días en Wall Street. En este mismo blog hemos hecho un link a un mayor detalle que indica los sucesos que estamos comentando. Un segundo ejemplo es el del colapso de Lehman Brothers, uno de los principales bancos de inversión norteamericanos, que da, digámoslo así, el inicio, ¿no?, a la gran caída en los mercados bursátiles mundiales, que se conoció como el caso de la crisis de las hipotecas subprime. Esto sucede en el mes de septiembre del año 2008, cuando Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos en importancia y sufrió, como podemos ver en el gráfico, una caída muy brusca de sus valores en bolsa que terminan implicando, ¿verdad?, la desaparición del mercado de este banco, que se declara oficialmente en quiebra después de haber estado en una actividad muy importante en el sector financiero norteamericano y mundial durante 158 años. Lehman Brothers había perdido en ese momento el 95% de su valor bursátil, desde un máximo que se había producido en el año 2007, y de ahí en adelante